Buenas tardes a todos, a los que nos escuchan por el canal de YouTube y a todos. Y vamos a continuar con el capítulo 6 de la Génesis, que hoy ya finalizamos con él. Juan, ¿puedes bajar un poquito el volumen? Sí, no, si lo tiene que haber quitado, no, espera. Si no se oye nada. Ya está. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Pues decía que hoy terminamos el capítulo 6 de la Génesis, una monografía general, que es un capítulo que a mí me inspira muchísimo, ¿no? Porque nos acerca muchísimo a la creación de Dios, ¿no? Hemos visto el cosmos gracias a la nueva tecnología, ¿no? Al cometa Hubble, la creación de las estrellas. Hemos ido de ahí hasta el mundo subatómico, lo hemos recorrido todo. Hemos visto cómo las comunicaciones de Galilei al Centro Espírita de París, de estudios de París, todo concuerda y va en la misma línea, lo cual nos reconforta y también nos da seguridad, ¿no? De que estas comunicaciones mediúnicas que hemos recibido están en el mismo sentido en el que la ciencia va descubriendo, ¿no? Y cada pasito que el hombre da en conquistar la ciencia y este entorno que Dios nos ha creado, pues nos hace más inteligentes y por tanto más capaces de valorar el mundo que nos rodea y de tomar decisiones más acertadas en el bien, ¿no? Porque la deducción lógica que podemos sacar de la creación de Dios es que es una creación buena, una creación que da cabida a todos y a todos por igual, ¿no? En este sentido, pues fijaros, hemos hablado del espacio, del tiempo, hemos visto cómo el tiempo era relativo, con lo cual esa cuarta dimensión de la que muchas veces hablamos, pues no es posible, ¿no? De hecho, se habla incluso en términos científicos ya que el tiempo no existe. Pero bueno, hemos visto vídeos sobre la teoría de la relatividad, hemos visto por qué el tiempo es diferente dentro del espacio. Nos hemos adentrado dentro de la materia y hemos hecho un pequeño viaje en el tiempo de los descubrimientos del hombre a lo largo del estudio de las partículas. Incluso hemos llegado a las partículas subatómicas. A paso así muy deprisa hemos hablado de las leyes y fuerzas que rigen la naturaleza, del éter, que la ciencia dice que el hecho de que no lo podamos medir no quiere decir que no exista, lo cual es un avance muy importante para la ciencia, es decir, admite como hipótesis aquello que no puede medir, lo cual demuestra una madurez, ¿no? Un paso más allá. Hablamos de esta creación primera, hablamos de la creación universal, hablamos de los soles, de los planetas, de los satélites, de los cometas, de nuestra Vía Láctea, de las estrellas fijas, de sistemas binarios, que deben ser unos mundos preciosos, ¿no? Aquellos que en lugar de tener un sol tienen dos, y que ambos giran alrededor o bien de un centro de masas que esté en común, o uno es dependiente del otro, ¿no? Me imagino esos mundos con esas auroras boreales, que tiene que ser una auténtica maravilla. Hablamos de las ya hemos comentado más veces, de las 9 dimensiones, que solo con 9 dimensiones se justifica todo el mundo subatómico, ¿no? Con lo cual, puesto que nosotros nos movemos en 3, en las otras 6 puede haber otros mundos que nosotros no alcanzamos a ver, ¿no? Pasaría como con los infrarrojos o los ultrasonidos, que no los oímos o no los vemos, ¿no? Pues con estas dimensiones puede pasar lo mismo, lo cual habría cabida en esos mundos de los que nos habla la literatura espírita y que la ciencia no alcanza a ver. No quiere decir que no estén, simplemente es que no podemos verlos. De la sucesión eterna de los mundos como un ejercicio del bien, ¿no? Los sistemas solares se crean, se destruyen continuamente, pero el objetivo
último en esta majestuosidad es dar cabida a albergar a nuevas almas, ¿no? Que se adapten a las condiciones específicas de esos mundos con el único objetivo de progresar, ¿no? Toda esta obra tan majestuosa y tan magnánime que no tiene fin, su objetivo es eso, nuestro progreso. Luego, si Dios ha creado todo esto, que a nosotros nos parece magnífico, pues lógicamente el amor que nos tiene que ser infinito también, ¿no? Como todos los demás atributos de él. Y así llegamos a la vida universal, ¿no? Nos quedan los dos últimos capítulos o apartados de este capítulo y con él ya damos por finalizado el estudio del capítulo 6. Así que si queréis, como venimos haciendo en otras ocasiones, pues lo vamos leyendo y lo vamos comentando. Yo he extraído las ideas fundamentales que he considerado de cada uno de los apartados, pero bueno, ya cada uno también sus notas y aporta un montón. Una pregunta antes que empecemos. Perdona la ignorancia, pero ¿qué significa uranografía? La uranografía viene, yo creo que viene de la palabra urano. Del estudio de Urano, en el sentido de estudio del cosmos, la etimología de la palabra no la he buscado, es una suposición la que yo tengo, pero lo podemos buscar, porque yo creo que en la aula de hoy va a dar tiempo para verlo. Probablemente sea un término que en ese momento se utilizara, o fuera común entre los astrólogos, estudiar el término uranografía como estudio del cosmos, del mundo, del cielo. Vale. Se denomina etimología al estudio del origen de las palabras y sus cambios estructurales de significado. Uranografía. No dice mucho. Es origen de la lo palabra. primero que me sale aquí, significado del diccionario español. Vale. Supongo que habrá más también. Sí. El principio de la palabra se puede entender también como el principio del verbo, ¿no? Como el principio de la acción. Bueno, podemos buscarlos después pero Y muchas gracias, continuar. Rodrigo. Hoy esperamos que se grabe bien tu voz. Eso quiere decir que La vez pasada, con la Esa música... Claro, eso es una indirecta para que yo lea. No, es que la última vez nos gustó tanto que leyeras que cuando lo monté para el canal de YouTube No se escuchaba. no se escuchaba. La música estaba tan alta que no se escuchaba. Y si no, uno dice, Va. Rodrigo, igual y... Una pregunta, pero curiosidad, ¿por qué ¿hay algún motivo para dejar el micrófono de espaldas para ti? ¿Está de espaldas? Sí, ¿Por qué está de espaldas? porque este lado es el micrófono. donde capta todo. Cuando el cable está el lado que no capta, porque tiene una amplitud así, capta así. No tenía, no Entonces, sabía. aparte, tú estabas, ahora sí vas a captar muy bien. Ah, por porque eso captaba para... Es que la forma engaña. y una sugerencia. No salgo de mi ignorancia, ¿eh? Para que capte a todos un poquito más lejos, porque él tiene una capacidad de captación muy buena para ti y así capta también a los demás. A ver, vamos a probar, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Porque si miráis, yo cuando vengo, pongo aquí, un poquito cerca del lado. Pero a para ti no mí, te va a captar ahora porque estás de capta, espaldas. él capta, igual Sí. capta. Sí, bueno, No te preocupes. pues vamos con la primera. Vale. La vida universal. 54. Que las obras de Dios sean creadas para el pensamiento y la inteligencia. Que los mundos sean moradas de seres que las contemplan y descubren en ellas, debajo del velo, el poder y la sabiduría de aquel que las formó. Son cuestiones que ya no nos ofrecen duda. Lo que importa saber, no obstante, es que las almas que las pueblan sean solidarias. Esta es una reflexión que yo sería completamente incapaz de decir con menos palabras más cosas, ¿no? Es decir, está creado para nuestro pensamiento e inteligencia, para que sean nuestras moradas y para que descubramos el velo, es decir, descubramos qué hay detrás, ¿no? El poder de aquel que lo formó, que es el poder de Dios.
Sobre esto ya no hay duda. Yo pienso que no la hay. Y que nadie imagino, que reflexione detenidamente sobre esta creación divina puede tener dudas sobre que hay una inteligencia detrás de todo esto. Y que el objetivo último es nuestro progreso y la solidaridad entre nosotros, ¿no? Del mismo modo que aprendemos los unos de los otros, que seamos solidarios. Y para eso hay la mediunidad también. La mediunidad sirve para el mismo propósito de practicar la solidaridad entre los desencarnados y los encarnados, para que traigan a nosotros las enseñanzas, ¿no? Ese es el propósito máximo, y conforme vamos progresando van a venir mucho más posibilidades de comunicación con el plano espiritual, porque sería lo mismo que hacemos en el cole. Cuando estamos en principio del cole aprendemos a hacer las cuentas, entonces no podemos utilizar la calculadora porque lo que la calculadora hace es lo que estamos aprendiendo. Luego con el tiempo viene la calculadora, podemos utilizar por ejemplo en la universidad la calculadora, porque ya no estamos siendo probados por si sabemos o no hacer la cuenta de multiplicación, de división, de suma, pero sí de utilizar estas herramientas o estos conocimientos aplicando de una forma óptima. Y lo mismo ocurre, por eso que Jesús ya decía, el espiritismo ya dice que la mediunidad, por ejemplo, iba a aumentar conforme pasa el tiempo. En planetas más evolucionados, esta práctica mediúnica, esta comunicación espiritual ya ocurre con mucha más frecuencia, incluso en estado de vigilia. Solo una adición aquí, porque es un tema, este tema de solidaridad universal es algo que todo está interconectado en la planificación, en la creación de Dios. Y si miramos en una progresión natural, la comunicación entre encarnados y desencarnados es algo que necesariamente tendrá que ir en progreso, ¿no? La toma de conciencia de que los espíritus no encarnados están ahí, que nos podemos comunicar con ellos, en algún momento trascenderá y saldrá, y será un acto natural de convivencia. ¿Cuánto nos quede para que lleguemos a ello? Pues dependerá de nuestro progreso, entiendo. Así es como yo lo interpreto. Claro, habrá que haber un cierto avance en la moral. Claro, tendremos que estar preparados si no, para eso, ¿no? Claro. Y hoy que todavía jugamos con estas cosas que fantaseamos, que es un medio más de ganar dinero. De circo. Exacto, de circo. Todavía no alcanzamos la madurez para... Y que es fuente de ridiculización, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto no alcancemos ese punto, no hay cómo, ¿no? Vamos con el siguiente. Yo continúo. Si tú quieres. 56. Estos astros que se armonizan en sus vastos sistemas están habitados por inteligencias que no son seres desconocidos unos de otros, sino seres que llevan en la frente las señales del mismo destino, que habrán de encontrarse temporariamente según sus funciones de vida y que se encontrarán de nuevo según sus mutuas simpatías. Es la afinidad, ¿no? Es la gran familia de los espíritus que pueblan las tierras celestes. Es la gran irradiación del Espíritu Divino que abarca la extensión de los cielos y que permanece como modelo primitivo y último de la perfección espiritual. Lo que nos dice es justamente lo que has apuntado tú, Bianca, que por nuestras afinidades conectaremos con otros mundos con otras almas que estén en otros mundos y que estén en una evolución parecida a la nuestra, ¿no? El otro día preguntaban, ¿y los extraterrestres podrían visitarnos? Pues mi deducción o lo que pienso al respecto es lo siguiente: alguien que tiene una tecnología mucho mayor que la nuestra, dispone de una inteligencia mucho mayor que la nuestra, y una persona y una civilización que tiene una inteligencia mayor que la nuestra también tendrá una moral mayor que la nuestra, y si tiene una moral mayor que la nuestra sabrá que si interfiere con nosotros nos puede alterar, ¿no? Es lo que veíamos de la física cuántica, ¿no? Que muchas veces ves una partícula y solo con mirarla la alteras.
Pues yo creo que si se hiciera de forma abierta, y estoy convencido de que nos han visitado no una, sino muchas veces, alteraría, es decir, nosotros somos niños pequeños y nos vendría a ver el director del colegio, entonces nos desestabilizaría, nos sacaría de nuestra rutina, de nuestra zona de confort, y alguien que tiene una moral, una civilización que tiene una moral que la nuestra, nos protegería más, pero no dejaría, eso es mi entender, alterar nuestro progreso natural. Y por otro lado, nosotros que tenemos una moral ahí relativa, ¿no? Que está, claro, vivimos en un mundo de prueba y expiación, entonces vimos en una aula anterior que aunque avancemos mucho la comunicación radios, que la extensión de la comunicación por los satélites, que no llegamos a otros planetas porque, imagínate, si nosotros destruimos nuestro propio planeta, imagínate si lleguemos a otras civilizaciones, lo que íbamos a hacer. Entonces, como ha dicho Rodrigo, tenemos que también en este ámbito evolucionar muchísimo para poder conectar o afinizar con estos otros ser merecedores de que eso no suceda, ¿no? Porque con nuestro progreso moral abarcaremos actividades cada vez de una delicadeza mayor y de una sensibilidad mayor, y para realizar esas cosas tenemos que dejar de ser torpes, ¿no? No es que seamos torpes porque queremos ser torpes, sino que lo somos porque no hemos alcanzado el nivel de sutileza, de sensibilidad, de empatía hacia los demás que se precisan para esas actividades. Eso también es una cosa que cuando vemos las películas estas de que hay invasiones extraterrestres, ¿no? Es algo que sería incompatible con toda esta teoría que tenemos, porque al final estas civilizaciones que tienen esta capacidad, que tendrían la capacidad de visitarnos de alguna forma, ya tendría que estar también en un progreso moral tal que al venir ya sabrían hacerlo sin interferir, como dice Juan Pablo, en nuestra armonía, ¿no? Y ya tenían más avance incluso moral. Y ahí vemos también un poco toda la perfección de la creación de Dios, porque un mundo como la Tierra, que está llegando ahora a un punto que podría llegar a comunicarse con otros planetas o ir a otros planetas, tiene que dar el salto del progreso moral, porque si no toda esa tecnología jugaría contra nosotros mismos y contra todo el cosmos, ¿no? Porque una variación o por ejemplo, vamos a suponer que nosotros destruyamos nuestro planeta con las bombas atómicas. Esto no causaría impacto solo en la Tierra, causaría impacto en todo el cosmos, porque todo esto tiene un impacto, incluso a través de lo que ya conocemos del fluido universal. Entonces, es decir, conforme avanza la tecnología, la inteligencia, la intelectualidad, tiene que llegar a un punto en que la moralidad tiene que venir también avanzando, porque si no, todo este conocimiento puede causar destrucción. Entonces es necesario, como dicen los escritos, el conocimiento tiene que venir antes del moral, ¿no? Pero llega un punto que la moral tiene que venir para dar un freno, porque si no, con la torpeza que tenemos, vamos a poner en riesgo todo el universo, porque un planeta que se destruye no causa un impacto solo en el planeta, pero sí en todo lo que está a tu alrededor. Muchas gracias. Pues... ¿Sigo? Sí, te toca. Voy a ver si consigo sin las gafas. Si quieres las mías. No te preocupes. ¿Por qué singular aberración se creyó que era necesario negar a la inmortalidad? A la inmortalidad, las vastas regiones del éter, para encerrarla en un límite, gracias. Para encerrarla en un límite inadmisible, en una actualidad absoluta. El verdadero sistema del mundo debía entonces preceder a la verdadera doctrina dogmática y la ciencia preceder a la teología. Se extraviaría esta última mientras establezca su base en la metafísica. La respuesta es sencilla y nos muestra que la nueva filosofía habrá de instalarse triunfante sobre las ruinas de la antigua, porque su base se habrá erguido victoriosa sobre los antiguos errores. Vamos a leerlo despacito para intentar entenderlo. Vale, sí, dice, ¿por qué singular aberración
se creyó que era necesario negar la inmortalidad de las vastas regiones del éter para encerrarla en un límite inadmisible y en una dualidad absoluta. Creo que con dualidad absoluta se está refiriendo al cielo y el infierno. Es decir, ¿por qué pensamos o por qué nos empecinamos en pensar que estamos solos y de aquí solo vamos o al cielo y al infierno? O sea, ¿qué es lo que nos hace pensar eso? O sea, ¿por qué nos castigamos? Porque una cosa es que te lo digan, pero cuando llegas a la edad madura, bien es verdad que las religiones hacen un hondo sentir en las civilizaciones, porque queda impregnado, ¿no? Porque tú viajas por tu país que tiene una tradición y una cultura cristiana, católica, y lo ves en los edificios, lo ves en las catedrales, es decir, es algo que cala hondo. Y abstraerse de todo eso y tener una mente crítica, ¿no? un libre pensamiento, pues es complicado. Luego, nuestro entorno nos influye. Pero una vez que alcanzas la madurez, Kardec se pregunta a sí mismo, ¿por qué esta dualidad? ¿Por qué pensamos en ello? ¿Por qué seguimos pensando en ello en nuestra edad adulta? Y siendo algo que nos aflige, ¿por qué se lo transmitimos a nuestros hijos? ¿Qué es lo que nos hace pensar en esto? Porque transmitir esto es transmitir un corazón encogido hacia las generaciones futuras. ¿Por qué lo hacemos, no? Dice, el verdadero sistema del mundo debería entonces proceder de la verdadera doctrina dogmática y la ciencia preceder a la teología. Es decir, debemos regirnos por dogmas o debemos dejar que la ciencia sea el avance de la teología, es decir, o debemos fusionar lo que es la creación de Dios con nuestra idea de Dios. ¿Debemos hacerlo o no debemos hacerlo? Es eso lo que se pregunta. ¿Se extravería esta última mientras se establezca su base en la metafísica? Es decir, la teología se perdería, la creencia en Dios, en el más allá, se perdería si hacemos el ejercicio de ir más allá de la física, de realizar hipótesis, y luego esas hipótesis, como hizo Kardec, someterlas a la razón, ¿no? Y si vemos que son equivocadas, volver atrás, que es el sistema que se utiliza que se comienza a utilizar en el siglo XIX. Él se pregunta, ¿no es ese el mejor camino? Fusionar la ciencia, dejar que avance, atribuirle todo ese ejercicio a la divinidad. La respuesta es sencilla, dice, y nos muestra que la nueva filosofía, o sea, el nuevo origen y destino del hombre, habrá de instalarse triunfante entre las ruinas del antiguo. Es decir, que la idea del origen y el destino del hombre, ese destino dual, es erróneo, porque su base se habrá erguido victoriosa sobre los antiguos errores. Nos decía Kardec, creo que era en el cielo y el infierno, corrígeme si me equivoco, Bianca, nos decía que en esta crisis que estamos viviendo ahora de creencia, de que el hombre va por libre, de que no cree, de que a veces es necesario, porque es más fácil edificar sobre la no creencia que sobre una creencia que es muy negativa. Pues eso, no sé, es como un edificio, ¿no? Que es más fácil construir en un solar o tener que tirar una casa vieja y pues es más fácil coger un solar. ¿Eso está en la Génesis o está en el infierno? Eso está creo que está en el infierno. Sí. Y una cosa interesante que está ahí, ¿no? De la ciencia preceder la tecnología, el espiritismo abre este protagonismo para la ciencia, deja que la ciencia actúe amplamente, porque esto es la base para dar más solidez, más soporte para las personas que no creen en Dios o que no creen en algo espiritual, y la ciencia va comprobando las cosas espirituales, como ha dicho Rodrigo una vez, que cuando se fue descifrar el genoma humano, que la persona que era agnóstica se convirtió en una persona creyente porque percibió que era imposible
algo puramente físico, que era imposible, ¿no? Que el fruto de la casualidad se produjo. la casualidad será aquello. Entonces, la ciencia va abriendo los caminos para la espiritualidad también. Fijaros lo importante que es el espiritismo, la doctrina espírita, que dice que de los libros que tiene el niño el cole, cuando habla de matemáticas habla de Dios, cuando habla de ciencias sociales habla de Dios, cuando habla de ciencias naturales habla de Dios, cuando habla de lengua habla de Dios, cuando más adelante estudia química habla de Dios, cuando estudia física habla de Dios, cuando habla de informática, si estudia informática, habla de Dios, cuando habla de telecomunicaciones habla de Dios, siempre estás hablando de Dios. Eso es lo que nos dice el espiritismo. El espiritismo, la lectura última, el objetivo último es el crecimiento moral. Pero hablar de cualquier conocimiento es hablar de Dios. Y ahí radica la grandeza. Que muchas veces nos ceñimos en el resultado y todas las premisas anteriores son extraordinariamente importantes, ¿no? Todo lo que desarrolla la razón nos lleva a Dios. Todo. Porque al final, Dios solo se llega a creer en Dios si ponemos la razón para funcionar. El que no cree en Dios es porque no ha razonado suficientemente para percibir que Dios está en todo. Y no se puede justificar nada que existe sin creer que hay un Dios. Entonces es como Kardec nos enseña, ¿no? Que del ejemplo de la construcción de la mesa, no sé si fue Kardec que decía, que ese es un ejemplo que hemos utilizado varias veces aquí, ¿no? Que la mesa, yo no puedo tirar la madera así por casualidad y esperar que la mesa se forme por casualidad, porque es necesario tener un propósito antes de hacer. Yo, cuando tengo un propósito y pongo las cosas unidas para un propósito, hay una razón, hay una inteligencia, y esa inteligencia forma algo útil. Entonces, todo lo que es útil tiene que tener una inteligencia por detrás. Como el universo es útil en toda su esencia, todo está interligado, solidario, es imposible que no lleguemos a través de la razón, la creencia, o no voy a decir la creencia, porque creemos en algo que no podemos comprobarlo, es saber que Dios existe, porque cuando ponemos la razón para hacerlo, sabemos que Dios existe, porque aunque no vemos Dios, vemos los efectos, como dice Kardec, de su inteligencia, de su perfección. Entonces ahí está el punto importante, y no más o menos como en línea de lo que lo estaba diciendo Juan Pablo, me saltó un poco interesante, porque en algunas, no había visto eso de Kardec, pero en algunas reuniones las personas preguntaban, ¿por qué el ateísmo está creciendo? ¿Por qué está creciendo el ateísmo? Si pensamos en esto y vamos a lo que está en la ley de destrucción que está en el libro de los espíritus, hay una ley de destrucción. Los espíritus dicen que muchas veces la destrucción ocurre porque es necesario destruir para reconstruir. Así está con todo lo que existe, ¿no? Entonces yo también creo que la destrucción se aplica también a temas morales, inteligentes, vamos a decir así, porque, como dijo Juan Pablo, imposible hacer que una persona que tenga sus dogmas muy profundizados o muy enraizados, como los evangélicos y como los católicos realmente, ¿no? Fervorosos, y hacer creer en los temas lo que trae el espiritismo, o hacer creer en los temas lo que trae la propia ciencia, porque la religión se apartó de la ciencia utilizando los dogmas, la fe no razonada. Entonces, para hacer que la ciencia ahora se acerque de nuevo a la fe y la teología, es necesario destruir antiguas creencias que son incapaces de corroborar con lo que tenemos ahora y con la inteligencia de los que vienen ahora, con todo el conocimiento que existe. Es necesario destruir esto de alguna forma y volver a construir para que se construya bien. Es lo que dijo Jesús, ¿no? Destruir el templo para reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sí. Es una cosa del ser humano misma, porque las religiones están hechas por el ser humano, eso viene desde ancestrales, de los incas o los mayas que hacían sacrificios creyendo que el sol, o los que creían que el cielo iba a caer la cabeza si no hiciera tal cosa, y siempre lo que pasa
es que una cosa es cuando se hace por ignorancia y la otra cosa es cuando se manipula eso para... Sí, por los intereses creados. Por los intereses. Quizás sabes que aquello es una manipulación para que mi institución religiosa funcione de la manera que yo quiero y pueda manipular a la gente y direccionarla hacia todo. Eso es más grave desde mi punto de vista, ¿no? Es que en ese sentido, perdona que te interrumpa. Sí, no, pero lo que quería decir es eso, es que es intrínseco del ser humano, el separar, el esto para acá, esto aquí, y tal. Y yo creo que, hasta hablamos de la razón, no sé, no tengo ni idea, pero a lo mejor la razón también es un instrumento de esos que se está utilizando ahora y algún día no será otro tipo de cosa, no lo sé. Sí, la razón es la razón, exacto. Será la moral. Claro. O sea, ¿me entiendes? Entras en un estadio que la razón ya no es necesaria calificar las cosas por cositas. No sé si me explico. Sí, que la razón, la inteligencia sea un instrumento para elevar la moral. Y una vez que la moral está elevada, no requiera se transformará en otra cosa, supongo. En ese punto no lo sé. Claro, por eso. Sí, y de hecho lo importante que viene el espiritismo es que el espiritismo, para quitar esto, porque muchas veces las personas vinieron a traer las cosas, ¿no? O interpretando las leyes mosaicas, las leyes de lo que nos trajo Jesús, y fueron interpretando. Lo que vino el espiritismo no fue una persona que trajo, no fue un profeta, no fue una persona, es decir, vino de una colectividad. Y vino de una colectividad espiritual, es decir, no es una persona encarnada. Kardec lo codificó, es una cosa, pero toda la enseñanza vino de los espíritus, de una colectividad espiritual con un conocimiento colectivo y armonioso. Y eso es importante porque no podemos atribuir errores a las personas, porque si yo creo mucha gente, como por ejemplo otros que vinieron y trajeron y muchas veces malinterpretaron las enseñanzas que recibieron, las comunicaciones que recibieron, profetas y todos, esto hizo un daño muy fuerte, ¿no? en lo que tenemos hasta hoy de las religiones. Sin embargo, el espiritismo vino de los espíritus, es decir, si basamos en esto y quitamos mismo las influencias de Kardec, porque Kardec tiene muchos comentarios, si dejamos y nos focalizamos en las enseñanzas de los espíritus, ahí extraeremos una verdad universal o parte de la verdad universal de la cual podemos interpretar todavía, ¿no? Porque hay muchas cosas por venir. Mira, un argumento que me gustaría utilizar, bueno, en una charla que creo que daré más adelante, pero porque pienso mucho en ella, ¿no? Y una reflexión que me viene muchas veces viene de un dicho: todo pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirlo. Eso es un dicho. A nosotros, a los cristianos, en el siglo IV, en el Concilio de Trento, se tomaron como verdades y como evangelios solamente aquellos en los que se estaba de acuerdo y se votó, ¿no? Los cardenales de la Iglesia votaron. Lo hicieron por consenso, fue democrático. Pero aun siendo democrático dejaron cosas fuera. Los espíritas yo creo que tenemos una gran responsabilidad. Y es no dejarnos cosas fuera. Porque llegará un día en que las religiones ya no tengan mensaje que dar, se hayan quedado vacíos sus templos, y buscarán fuentes de inspiración para volver a ganarlos. Y entonces yo creo que es lo que yo pienso, vendrán hacia nosotros. Y si nos encuentran divididos, y uno piensa blanco, y otro piensa negro, y otro no sé qué, entonces volveremos a dejarnos cosas fuera. Eso es lo que yo pienso. Por eso yo creo que los espíritas debemos estar muy unidos y buscar siempre lo que nos une. Pero empezando por los centros espíritas. Por los propios, por todos nosotros, porque cada uno va hasta por el su Concilio lado. de Trento, los cristianos de aquella época, pues a lo mejor estábamos nosotros entre ellos, tuvieron 4 siglos para prepararse. Y esos 4 siglos dejaron cosas fuera, y eso nos ha afectado los 16 siglos siguientes. Yo no sé cuántos siglos vamos a tener los espíritas,
pero tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de que este legado se transmita de la forma más fidedigna posible a las siguientes generaciones, de forma que no lo manipulemos, que no lo transformemos, que no demos nuestras opiniones si no están suficientes, y si son opiniones, que digamos que son opiniones, no hagamos de nuestras opiniones verdades absolutas. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad, que no es pequeña. Pero a la vez tenemos la libertad de pensar, de razonar sobre y la obligación de hacerlo. Lo que viene, incluso Kardec ha dicho que vamos a añadir muchas cosas, vamos a cambiar a otras, pero todo con la ciencia apoyando, con a própria espiritualidade também, e la gente que viene aí, os niños, entre comillas, ¿no? Que são espíritos que vienen por aí, já estão, tu percibes algo que já viene com uma diferença. Que viene com força, ¿no? Com força. Com ideas críticas. E se vemos, estamos muito cerquita do mundo de regeneração. Então, algo vai passar aí que não sabemos, porque incluso Galileu ha dicho que muitas coisas não era permitido que supiera. Então, é algo que... Os niños estão viniendo com um sistema operacional distinto. Pero si vemos en el primer capítulo del Evangelio según el Espiritismo, eso está dicho ya ahí, ¿no? Porque, o en la introducción, no me acuerdo si es realmente la introducción, en el primer capítulo, porque, ¿qué dicen ellos? Porque antiguamente venían las religiones, venía un profeta, lanzaba una idea, la gente cogía, como ocurrió con el propio cristianismo, y después durante mucho tiempo se quedaban utilizando esta idea, pero manipulando, entonces, porque el ser humano es así, es incapaz todavía de comprender demás cosas y va a lo suyo, es lo que pasó hasta ahora. Sin embargo, el espiritismo tiene una ventaja con esto, y eso dice Kardec, que el espiritismo está en constante contacto con la espiritualidad, y la espiritualidad ahora no va a dejar que esto ocurra, porque siempre va a traer las correcciones necesarias de ruta para que estemos en el camino correcto. Y eso es algo importante de saberlo. Porque aunque venga una opinión de uno, una opinión de otro, y eso es normal del ser humano, porque siempre nos gusta mucho por dar nuestra opinión, por nuestro ego, nuestro orgullo, pero la espiritualidad va a venir y va a decir, no es así, es así. Para que sigamos, porque ahora no hay cómo equivocarse más, tenemos que entrar en el mundo de regeneración, tenemos que moralizarnos, porque si no lo hacemos con todo el conocimiento científico, intelectual que no tenemos, nos destruiremos. Sin la moralidad, nos destruiremos. Entonces ahora este contacto con la espiritualidad es necesario para que mantengamos la ruta correcta. Y eso nos dice Kardec en el Evangelio según el Espiritismo. Que así sea. Que así sea. Sí. Vamos con el último punto. Sí. Yo no sé quién... Creo que toca a Rodrigo. Eso. Diversidad de los mundos. La inteligencia humana ha elevado sus potentes concepciones por encima de los límites del espacio y del tiempo. Ha penetrado en el dominio inaccesible de las antiguas edades, sondeando el misterio de los cielos y explicando el enigma de la creación. El mundo exterior ha desplegado a los ojos de la ciencia su panorama expandido y su magnífica opulencia. Y los estudios del hombre le han elevado al conocimiento de lo verdadero. Ha explorado el universo, encontrando la expresión de las leyes que lo rigen y la aplicación de las fuerzas que lo sostienen. Y si no ha sido dado a este mirar, faciem, cara a cara, a la causa primera, por lo menos ha llegado a la noción matemática de la serie de las cosas secundarias. Magnífico. No, nada que añadir. Si vosotros tenéis algún comentario. Yo no he comprendido, perdón. Que no. No comprendí. Dice, No llegué a comprender. Dice, la inteligencia humana ha elevado sus potentes concepciones por encima de los límites del espacio y del tiempo. Es decir, somos capaces, mirando el espacio y el tiempo, a analizarlo más allá de medirlo. Sabemos qué es en su concepción. Ha penetrado en el dominio inaccesible de las antiguas edades,
hemos ido hacia atrás. Veíamos por ejemplo el nacimiento de estrellas, la destrucción de estrellas, que con el tiempo que tardan en llegar hacia nosotros vemos cosas que han pasado en edades muy pretéritas, ¿no? Sondeando el misterio de los cielos, es decir, ya no hay 3 cielos como nos hablan en el catolicismo, sino que hay, ni la Tierra está en el centro del universo, somos un punto más, ¿no? Incluso si vemos la Tierra dentro de nuestro sistema solar, dentro de la Vía Láctea, dentro de la nebulosa, de los desiertos que separan unas nebulosas de otras, nos da por un lado la sensación de nuestra pequeñez y por otro lado la sensación de nuestra grandeza, del enorme hogar que se ha creado para nosotros. Y ha explicado el enigma de la creación. ¿Cuál es el fin último de la creación? La idea filosófica de la creación, que es servir de nuestro progreso. El mundo exterior ha desplegado a los ojos de la ciencia su panorama espléndido, ¿no? Veíamos los pilares de la Tierra y su magnífica opulencia, ¿no? Con años luz de altura. Y los estudios del hombre le han elevado al conocimiento de lo verdadero, ha llegado a la esencia de las cosas. No del todo, pero está muy cerca, ¿no? Cuando estudiamos el mundo subatómico, cómo se comportan. La teoría de cuerdas, ¿no? Que gusta mucho en el espiritismo, porque una partícula puede estar en 2 sitios a la vez, y eso dentro de la dualidad, pues muchos espíritas encuentran una conexión, una relación directa entre ellos, ¿no? Y dicen, pues veis, tenemos razón, porque en el mundo subatómico sucede lo mismo que nosotros estamos diciendo que sucede con la propia alma, ¿no? Que podemos desprendernos durante el sueño, que tenemos una conexión entre nosotros, incluso si lo ves físicamente se parece, ¿no? Ha explorado el universo, encontrado la expresión de las leyes que lo rigen, ¿no? Las leyes físicas, las de causa y efecto, las de Newton, ¿no? Y la aplicación de las fuerzas que lo sostienen, de esas fuerzas telúricas, que esas fuerzas de gravedad que mantienen unido el universo, que se está expandiendo hasta que llega un momento en que se colapsa de nuevo, ¿no? Dice, y si no ha sido dado a este mirar cara a cara la causa primera, es decir, si no hemos encontrado la esencia propia de las cosas, es decir, lo que en la Biblia decía Bianca es el verbo, ¿no? Lo primero fue el verbo de Dios, la intención de crear. Si no hemos llegado a ese verbo, si no hemos llegado a ese punto, por lo menos hemos llegado a la nación matemática. Podemos reducirlo todo a expresiones matemáticas de una serie de cosas secundarias, es decir, no estamos en lo primario, pero estamos cerca. Estamos cerca, no sabemos cuánto de cerca, porque nunca no sabemos, pero la causa primera, que es Dios, hasta ese punto, yo no sabría decir si la ciencia va a llegar, pero cada paso que hagamos nos engrandece en inteligencia y, como tú decías, en moral. Vale. Ahora no tengo duda. Es porque ahí ha sido psicografiado por un genio y editado por otro, ¿no? Galileo, que es... Sí, este capítulo es de Galileo. Es de Galileo. fue transmitido, bueno, digo tú, No puede transmitido mediúnicamente. Entonces lo que hemos estado es comparando con un montón de vídeos, ya que tenemos a YouTube, hemos estado comparando lo de Galileo decía que era, y no hemos encontrado discrepancias. Es muy cercano con las cosas que tenemos. Sí, estos capítulos a mí me fascinan. Bueno, a mí me emociona un punto, a otros les gustarán, pues no sé, los movimientos de la Tierra, las placas tectónicas, todo eso, ¿no? Que estudiaremos a continuación. Pero a mí lo que me engrandece... A nosotros nos encanta, ¿no? O sea, yo cuando os digo que quiero volar, como un espíritu, yo atravesaba los pilares de la Tierra. Me encantaría, es una cosa que me fascina. ¿Pero sueñas no vuelas? Antes sí, fíjate cómo eran de reales, que tenía que tener cuidado con los cables. Como yo siempre... Sí, no sé si lo he dicho alguna vez, pero tenía que tener cuidado con los cables, porque como me enredé, me di un golpe, y encima están cargados eléctricamente, como toque 2, me da un... Pero sí, yo mucho tiempo. Para mí lo del volar y lo de la ingravidez y no visitar tanto otros mundos, pero no sé, siempre me ha gustado mucho contemplar la obra de Dios, pero no solamente en el cosmos, sino que yo veo una iglesia llena de gente,
Me da un subidón tremendo, decir, pero qué obra tan grande, ¿no? Pero qué mueve a estas personas, o sea, que es como la fuerza esta telúrica, ¿no? Que nos une a todos para estar ahí, ¿no? Pudiendo hacer cualquier cosa. Tienes que ir a Aparecida del Norte, entonces. ¿Eh? Ahí es lleno de gente. Aparecida do Norte es un sitio en Brasil donde hay una iglesia muy famosa de Aparecida do Norte, que es la María Aparecida, ¿no? Sí, la imagen, Sí, es una imagen que se encontró en un río, ¿no? Ajá. Que es la María, pero es oscura. Ah, Sí. Pero ahí Es mueve negra. Y dice que hace milagros, yo no lo sé. Entonces Bueno, la gente va mucho ahí y tal. la convicción, Como la Lourdes. la convicción, Sí. Fátima. pero bueno, Muy bien. vamos con el siguiente. 60. Ciencia, su panorama expandido y su magnífica opulencia y los estudios del hombre le han elevado al conocimiento Espera un de los... segundo, perdón. Ah, Esto ya está, ya lo hemos leído. Pongo aquí 60, sí, pero sí, no corresponde. es verdad. Es ahí. 61. No veáis, pues, en torno de cada uno de los soles del espacio, solo sistemas planetarios semejantes al vuestro. No veáis en estos planetas desconocidos solo los 3 reinos de la naturaleza que brillan alrededor vuestro. Pensad, por el contrario, que así como ningún rostro del hombre es semejante a otro en todo el género humano, también una diversidad prodigiosa, inimaginable, ha sido esparcida por las moradas etéreas que flotan en el seno de los espacios. Yo me quedo ahí en este punto imaginando esta última que hemos leído de los soles, las combinaciones que tiene, por ejemplo, los mundos binarios, porque imagina, si un satélite es capaz de influir en las mareas, en las estaciones, imagina 2 soles con todos sus satélites, todos sus cometas, todo eso, lo que puede generar las diversas combinaciones, Mundos magníficos. los diversos seres que se puede tener ahí con otros cuerpos, ¿no? Entonces imagínate, nosotros somos tan pequeñitos. ¿Has visto la película Avatar? Sí, ¿Y no te parece magnífico? parece genial. Mi hijo era fan de esa película, Las Luces, es que parece, no sé, los cuerpos de luz, ¿no? Y ellos mismos, ¿no? O sea, es un ejercicio de imaginación, pero no deja de ser un mundo maravilloso, maravilloso. Imaginar que tenemos solo 5 sentidos y dicen que hay sitios que pueden llegar hasta 16, no sé cuántos sentidos, y un libro que no sé cuál he leído, estaba leyendo, no sé si, que nosotros, un espíritu, por ejemplo, un espíritu de luz, un espíritu superior, ve con todo su cuerpo, siente con todo su cuerpo, oye con todo, entonces imagínate, todo el pensamiento, todo, imagínate. Están hablando ya de que la piel, ya no el tacto, sino Sí. que la piel es un sentido. Todo Es el sentido sentido. más grande que tenemos, ¿no? Pero creo que hay algún animal marino con esa... Esas Sí, capacidades algún más documental, ampliadas. sí, creo que he visto. Que la piel es como si fueran sus ojos. Sí, Es lo bueno, mismo. Cuando es el sonambulismo mismo, ¿no? Tú has dicho, Juan, o sea que cuando estamos con los ojos cerrados y tiene Percibe. la capacidad sonambólica, sí, no necesitas la y vista. no hace falta la vista, Lo que se llama doble vista. doble vista, que tenemos ya eso. En la línea de lo que decías, no sé si querías añadir algo. ¿No? En la línea de lo que decías, Bianca, de que tenemos que seguir progresando, pues Kardec nos habla de 3 reinos, porque es los que había en ese momento, ¿no? Ahora se habla de 5 reinos y porque no se han descubierto más. Entonces vamos a ver un pequeño vídeo que... No, este no es. A ver, es este, que dura 4 minutos, estamos en tiempo, sobre
cuáles son esos 5 reinos, ¿no? Los 3 que había, cómo se han desdoblado, y ya vamos por 5. Para entenderlo de forma sencilla, podemos decir que los reinos en los que se agrupan los seres vivos son un sistema de clasificación taxonómica de la vida que habita en nuestro planeta. ¿Quieres saber cuáles son y sus características principales? Te lo explicamos todo en este nuevo vídeo de Ecología Verde. 1. Reino vegetal. Empezaremos por el reino Plantae o vegetal. Este grupo taxonómico está formado por todas las plantas, como los pinos, los robles, los tulipanes, las palmeras o el banano. Realizan la fotosíntesis utilizando la luz solar, el agua y el dióxido de carbono. Pueden realizar pequeños movimientos de sus raíces o parte aérea en busca de la luz solar. Pueden tener reproducción sexual o asexual y necesitan hábitats fijos para desarrollarse. 2. Reino animal. El reino animal es el más amplio y conocido. En él encontramos mamíferos, como pueden ser el humano, los gatos o los elefantes. También aves, reptiles, anfibios o invertebrados. Existen más de 1,5 millones de especies, cada una con estilos de alimentación distintos, y hablemos de animales carnívoros, herbívoros u omnívoros, entre muchos otros. También pueden tener reproducción sexual o asexual, respiran oxígeno y eliminan dióxido de carbono. Antes de continuar, no olvides suscribirte a Ecología Verde para saberlo todo sobre educación ambiental, animales salvajes o estilo de vida sostenible. Compartimos contenido semanalmente. 3. Reino fungi. El reino fungi también se conoce como el reino de los hongos y levaduras. Algunos ejemplos pueden ser las setas, como el matamoscas, el cigarro del diablo, el hongo del pino o la levadura de la cerveza. Viven en toda clase de hábitats, sobre todo los más húmedos y acuáticos. No producen su propio alimento y necesitan de materia orgánica elaborada por otros organismos. Además, se reproducen por esporas que se generan de forma sexual o asexual. 4. Reino monera. El reino monera fue introducido por Haeckel en 1986, en el que se incluían organismos microscópicos unicelulares sin núcleo definido. Sin embargo, gracias a las nuevas técnicas de identificación, se llegó a la conclusión de que algunos organismos tenían una historia evolutiva independiente y pasaron a considerarse como 2 grupos separados, arqueas y bacterias. En el grupo de las bacterias se incluyen también las cianobacterias. Presentan distintas formas como cocos, bacilos, vibrios o espirillos. No tienen orgánulos en sus células y se reproducen de forma asexual. Destacan por su función descomponedora y mineralizadora del medio en el que habitan. Y 5. Reino protista. No es un grupo muy definido ni diferenciado. Se incluyen organismos que no pueden ser incluidos en ninguno de los 4 reinos anteriores. Un ejemplo es el Plasmodium falciparum, productor de materia o paludismo. El Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, o la Leishmania donovani, causante de la leishmaniasis. Se organizan formando colonias y en su mayoría habitan medios acuáticos. Pueden ser parásitos de personas o animales y llegar a tener movimiento según su propia estructura. Si te has quedado con ganas de más cosas, te recomendamos el vídeo que te dejamos aquí arriba y en la caja de texto, en el que te hablamos de las diferencias entre las células animales y vegetales, imprescindible para saber más sobre los seres vivos. Es decir, que seguimos evolucionando, vemos que hay reinos que son separados unos de otros y poco a poco se van dividiendo, es decir, la ciencia sigue su curso. Y con esto damos por finalizado, nos quedan algunos minutos, vamos a parar la grabación